Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, Asterisco Chismes y Estrellas Asterisco. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos una bomba, una exclusiva que estoy seguro que los dejará a todos con la boca abierta. Como ya pudieron leer en el título, hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, la supuesta confesión superíndice 3N de amor de Mert Ramazan Demir a Afra Sarau Párrafo Oilu. ¿Es real? ¿Es un rumor ese de internet? ¿Copyright hay de cierto de true ese de todo esto? Vamos a desmenuzar cada detalle, cada pista y cada declaración superíndice 3N que ha surgido alrededor de esta posible relación superíndice 3N amorosa. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores y verdades a medias, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Encontrar en las últimas noticias del mundo del espectáculo, chismes jugosos, análisis profundos y por supuesto, toda la información superíndice 3N que necesitan sobre sus celebridades favoritas. Que no se lo pierdan y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora vamos a lo que nos compete. Como muchos de ustedes sabrán, Mert Ramazan Demir y Afra Sarau Párrafo Oilu son dos de los actores turcos populares del momento. Su química en pantalla en la exitosa serie Yalu con Dieres Isan es innegable, y eso ha llevado a muchos fans a especular sobre una posible relación superíndice 3N romántica entre ellos en la vida real. La verdad es que durante mucho tiempo ambos actores han negado cualquier tipo de vínculo amoroso, insistiendo en que solo son buenos amigos y colegas profesionales. Sin embargo, los rumores no han cesado. Las redes sociales se han inundado de teorías, fotos y vídeos que supuestamente prueban que hay algo ese que amistad entre ellos. Y es que vamos a ser honestos, a veces es difícil distinguir la realidad de la ficción superíndice 3N, especialmente cuando se trata de actores que interpretan personajes que se aman profundamente. La chispa entre Seyran y Ferit, los personajes que interpretan Afra y Mert, es tan palpable que es comprensible que los fans quieran ver esa misma pasión superíndice 3N trasladada a la vida real. Han compartido momentos muy íntimos en la pantalla, miradas que lo dicen todo y gestos que despiertan la imaginación superíndice 3N de cualquiera. Pero, ¿es suficiente para afirmar que Mert ha confesado su amor a Afra? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La supuesta confesión superíndice 3N de amor de Mert a Afra surgió superíndice 3 a partir de una serie de eventos que ocurrieron en las últimas semanas. Primero empezaron a circular fotos de ambos actores compartiendo momentos fuera del set de grabación superíndice 3N. Los vieron cenando juntos, paseando por Estambul y hasta asistiendo a eventos sociales en compau más menos ua mutua. Si bien esto podría ser simplemente una seu más menos al de amistad, muchos lo interpretaron como algo ese. Luego aparecieron declaraciones de supuestos fuentes cercanas a los actores que afirmaban que Mert estaba profundamente enamorado de Afra y que finalmente ha decidido confesarle sus sentimientos. Según estas fuentes, Mert le habrá dicho a Afra que la ama y que quiere construir un futuro juntos. ¿Una bomba? ¿Pero copyright tan fiables son estas fuentes? La verdad es que en el mundo del espectáculo es muy común que los medios de comunicación superíndice 3N inventen historias o exageren la realidad para generar ese titulares y aumentar su audiencia. Que antes de dar por sentado que Mert realmente le confesó superíndice 3 su amor a Afra, es importante tomar estas declaraciones con pinzas. Además de ese, ni Mert ni Afra han confirmado ni negado estas supuestas declaraciones. Han mantenido un silencio sepulcral al respecto, lo que ha alimentado a de los rumores. Algunos interpretan este silencio como una seu más menos al de que la historia es cierta, y que ambos actores tratando de mantener su relación superíndice 3N en secreto. Otros, en cambio, creen que simplemente hartos de la constante especulación superíndice 3N y prefieren no darle esa importancia al asunto. Para complicar aún las cosas, recientemente salieron a la luz unas imágenes de Afra con su exnovio, Mert Yazkoylu, lo que generó superíndice 3 una gran confusión superíndice 3N entre los fans. ¿Será que Afra y Mert Yazkoylu se reconciliaron? ¿O simplemente son amigos que se llevan bien? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sabemos es que Afra y Mert Yazkoylu terminaron su relación superíndice 3N hace unos meses, después copyright ese de varios aún más menos os de noviazgo.
Se decua que la razón superíndice 3n de la ruptura fue la apretada agenda de ambos actores y la dificultad para conciliar sus vidas profesionales con su relación superíndice 3n personal. Sin embargo, algunos rumores apuntaban a que había una tercera persona involucrada en la separación superíndice 3n, y esa persona, según algunos, será precisamente Mert Ramazan Demir. Pero volviendo a la supuesta confesión superíndice 3n de amor de Mert a Afra, creo que es importante analizar la situación superíndice 3n desde un punto de vista muy objetivo. Es evidente que existe una gran química entre ambos actores, tanto dentro como fuera de la pantalla. También copyright N es cierto que han compartido momentos muy cercanos y que se han convertido en grandes amigos. Sin embargo, de a afirmar que Mert le ha confesado su amor a Afra, hay un gran trecho. En mi opinión superíndice 3n, creo que es posible que Mert sienta algo muy que amistad por Afra. Es joven, talentoso y trabaja con una mujer hermosa y carismática. Es natural que se sienta atraído por ella. Sin embargo, también copyright N creo que es posible que Mert sea consciente de las complicaciones que podrá traer una relación superíndice 3n amorosa con Afra, especialmente teniendo en cuenta su situación superíndice 3n profesional y la presión superíndice 3n de los medios de comunicación superíndice 3n. Además, no podemos olvidar que Afra acababa de salir de una relación superíndice 3n larga y que tal vez no es tu copyright preparada para empezar algo nuevo. Quizá se solo quiera disfrutar de su soltería y concentrarse en su carrera. O tal vez es tu copyright considerando la posibilidad de reconciliarse con su exnovio, Mert Yazkoilu. En definitiva, la verdad es que solo Mert y Afra saben lo que realmente es tú pasando entre ellos. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y hacer conjeturas basadas en la información superíndice 3n que nos llega a través copyright S de los medios de comunicación superíndice 3n y las redes sociales. Lo que podemos hacer es respetar su privacidad y no presionarlos para que revelen detalles de su vida personal. Al final son personas como nosotros con sentimientos y emociones, y merecen que se les trate con respeto y consideración superíndice 3n. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de la supuesta confesión superíndice 3n de amor de Mert Ramazan Demir a Afra Sarau párrafo Oilu, de los rumores que han surgido alrededor de esta posible relación superíndice 3n amorosa, de las fotos y vídeos que han circulado en las redes sociales y de la confusión superíndice 3n que ha generado la reaparición superíndice 3n de Afra con su exnovio, Mert Yazkoilu. Hemos analizado la situación superíndice 3n desde diferentes perspectivas y hemos llegado a la conclusión superíndice 3n de que, aunque existe una gran química entre Mert y Afra, no podemos afirmar con certeza que Mert le haya confesado su amor a Afra. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente es tú pasando entre ellos. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encantará saber su opinión superíndice 3n sobre este tema. ¿Creen que Mert y Afra es tú, enamorados? ¿O creen que solo son buenos amigos? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo y díganme lo que piensan. Y por último quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen. Aún no nos vamos. Porque este chisme es demasiado jugoso para dejarlo a su. Ahora, vamos a profundizar aún más en este drama turco digno de una telenovela. Vamos a analizar no solo la supuesta confesión superíndice 3n, sino también copyright en el contexto que rodea a estos dos talentosos actores y la tormenta mediática que se ha desatado a su alrededor. Para empezar, hablemos un poco de Yalu con diéresis an. El U con diéresis copyright cito arrollador de esta serie no es casualidad. La trama, llena de intrigas familiares, amores prohibidos y dilemas morales, ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Y gran parte de ese U con diéresis copyright cito se debe a la innegable química entre Afra y Mert. Su interpretación superíndice 3n de Seyran y Ferit es tan convincente que es fácil creer que su amor trasciende la pantalla.
Pero Q copyright tan difícil es separar la ficción superíndice 3n de la realidad cuando se está inmerso en un proyecto de esta magnitud. Imaginen pasar horas y horas juntos en el set, interpretando escenas de amor, de pasión superíndice 3n, de celos. Es inevitable que se generen sentimientos, ya sean de amistad, de admiración superíndice 3n o incluso de algo muy S. Y aquí es donde entran en juego las redes sociales, el principal catalizador de este rumor. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto que Afra y Mert comparten en el set o fuera de con diéresis copyright L es analizado al detalle por miles de fans. Se crean hilos interminables en Twitter, se editan vídeos con música romántica en TikTok, y se elaboran teorías conspirativas dignas de un guión de Hollywood. Pero no todo es especulación superíndice 3n infundada. Hay que reconocer que Afra y Mert han sabido alimentar el fuego. Sus interacciones en redes sociales, sus comentarios cariu más menos osos y sus fotos juntos han dado pie a que los fans sueu más menos en con un romance en la vida real. Por ejemplo, hace unas semanas, Afra publicó superíndice 3 una foto en su cuenta de Instagram en la que apareció abrazada a Mert. La foto iba acompañada más menos ada de un emoji de un corazo superíndice 3n, lo que desató superíndice 3 una verdadera locura entre sus seguidores. Pero volvamos a las fuentes cercanas, que afirman que Mert le confesó superíndice 3 su amor a Afra. ¿Q copyright ne son estas personas? ¿Por Q copyright no revelan su identidad? ¿Q copyright pruebas tienen de lo que dicen? Estas son preguntas clave que debemos hacernos antes de dar por sentada esta información superíndice 3n. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, es muy común que los representantes de los artistas filtren información superíndice 3n a los medios de comunicación superíndice 3n para generar publicidad. A veces esta información superíndice 3n es cierta, pero otras veces es simplemente una estrategia para mantener a sus clientes en el candelero. En este caso, podría ser que la supuesta confesión superíndice 3n de amor de Mert a Afra sea una estrategia de marketing para promocionar, Yalu con diéresis San. Al generar rumores sobre un posible romance entre los protagonistas, la serie gana visibilidad y atrae a un público aún mayor. Pero también copyright n es posible que la historia sea real. Después copyright s de todo, Mert y Afra son ju superíndice 3 venes, solteros y trabajan juntos en un ambiente muy romántico. No será sorprendente que se enamoraran. Lo que es cierto es que el silencio de ambos actores ha alimentado a un de los rumores. Si realmente no hubiera nada entre ellos, lo mud es el superíndice 3 jico serua que salieran a desmentir la historia. Pero al no hacerlo estuvieron dejando la puerta abierta a la especulación superíndice 3n. Y aquí es donde entra en juego el factor Mert Yazcoilu. La reaparición superíndice 3n de Afra con su exnovio ha sido una verdadera bomba para los fans que sueu más menos han con un romance entre Afra y Mert Ramazan Demir. ¿Significa esto que Afra no estuvo interesada en Mert Ramazan Demir y que estuvo dispuesta a darle una segunda oportunidad a su ex? La verdad es que la relación superíndice 3n entre Afra y Mert Yazcoilu siempre ha sido muy querida por el público. Ambos actores son muy talentosos y tienen una gran base de fans. Su ruptura fue una sorpresa para muchos, y muchos aún sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3n. Si bien no hay confirmación superíndice 3n oficial de una reconciliación superíndice 3n, las fotos de Afra y Mert Yazcoilu juntos han generado mucha ilusión superíndice 3n entre sus seguidores. Algunos incluso han interpretado estas fotos como una seu más menos al de que Afra podría estar utilizando a Mert Ramazan Demir para darle celos a su ex. Pero, ¿es justo involucrar a Mert Ramazan Demir en este juego? ¿No se merece que se le trate con respeto y consideración superíndice 3n? Es importante recordar que detrás ese de los personajes públicos, hay personas reales con sentimientos y emociones. En definitiva, la historia de la supuesta confesión superíndice 3n de amor de Mert a Afra es un verdadero culebro superíndice 3n turco. Una historia llena de rumores, especulaciones, secretos y posibles triángulos amorosos. Una historia que nos recuerda que a veces, la realidad supera la ficción superíndice 3n. Y ahora, para terminar, quiero volver a invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Mert y Afra terminaron juntos? ¿O creen que Afra volverá con su exnovio? Quiero saber su opinión superíndice 3n. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para estar al día de las últimas noticias del mundo del espectáculo.
Nos vemos en el Pro Superíndice 3 Simo Video. Adiós Superíndice 3S.